Bien, le quiero explicar entonces la parte de la prueba de hipótesis de forma manual. Se comprende un poco más cuando es manual que cuando es con SPSS. Es lo mismo al final, pero en SPSS va directo, o sea que uno no pasa por todo el proceso. Entonces, una prueba de hipótesis me dice que es una aseveración de una población elaborada con el propósito de poner a prueba. Este es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad. Aquí lo que ocupamos es que se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable y así analizar diferencias y tomar decisiones. Cuando nosotros hablamos de una prueba de hipótesis, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos aspectos o dos datos importantes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para nosotros la hipótesis nula se va a referir siempre a un valor esperado especificado de la población, ¿ya? Que es conocida o dada. En el caso nuestro, en estadística, la hipótesis nula va a ser siempre nuestra media poblacional. En el caso de la hipótesis alternativa, va a ser cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Aquí, pues, más que todo es parte de teoría, hay un propósito de la prueba de hipótesis, y más que todo no es cuestionar, sino que prácticamente es establecer diferencias en datos muestrales y poblacionales. Y hay una base teórica de la prueba de hipótesis, que esta va a ser siempre considerada verdadera, la hipótesis nula, hasta que las evidencias, así como los resultados observados, demuestren que esta es falsa. Esto es muy parecido a lo que nosotros vemos con los crímenes, donde te dice el sospechoso es inocente hasta que las evidencias demuestren lo contrario. ¿Verdad? Entonces, y tenemos la hipótesis alternativa que obviamente va a representar la conclusión a la que llegaríamos si la hipótesis nula las evidencias que haya con respecto a la hipótesis nula no son suficientes para poder demostrarla. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis nula, tenemos que tomar en cuenta que hay procedimientos que tenemos que llevar a cabo. Lo primero que tenemos que hacer es plantear la hipótesis y decir, pues en este caso, por ejemplo, la hipótesis nula es igual a la media poblacional y la alternativa diferente a la media poblacional. Vamos a determinar un valor crítico. Este valor crítico va a estar en dependencia de dos tablas, la tabla Z y la tabla T-Student, y va a depender en el caso del tamaño de la muestra. Puede la muestra cuando es mayor o igual a 30 se ocupa esa tabla Z o cuando es menor se ocupa la tabla T-Student. Independientemente de la tabla que ocupemos, el tercer paso, aplicamos la misma fórmula, solo que lo que hacemos es aplicar dos letras distintas. Si usamos la tabla Z, pues vamos a hacer uso de la fórmula Z. Si usamos la tabla T, pues hacemos uso de la fórmula T. Y esta fórmula me dice que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar sobre la raíz de la muestra. Y luego tenemos un siguiente paso, que es el área de donde están los errores de la prueba de hipótesis. Y primeramente, este tipo de ejercicios, al final la respuesta es aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Por ende, nosotros vamos a comparar dos datos, el dato de la tabla con el dato de la fórmula. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a crear un intervalo y con ese intervalo vamos a establecer que si dentro de ese intervalo que nosotros tenemos de la tabla, que es más o menos, está el dato de la fórmula, nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. Si está fuera de ese rango, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y se toma en cuenta el error. Hay dos errores que se van a tomar en cuenta, el error tipo 1 y el error tipo 2. Se dice que cuando yo rechazo la hipótesis nula y tal vez la debía aceptar, estoy hablando de un error tipo 1. Y si yo más bien acepto la hipótesis nula y tal vez la debí rechazar, entonces hablamos de un error tipo 2. Bien, con respecto al problema que usted me facilitó, este me dice que un investigador de mercado y hábitos de comportamiento afirma que el tiempo que los niños de 3 a 5 años dedican a ver la televisión cada semana se distribuye normalmente con una media de 22 horas y desviación estándar de 6 horas. Frente a este estudio, una empresa de investigación de mercado cree que la media es mayor y para probar su hipótesis toma una muestra de 64 observaciones procedentes de la misma población, obteniendo como resultado una media de 25. Si se utiliza un nivel de significación del 5%, me piden que verifique si la afirmación del investigador es realmente cierta. Este problema se lo quiero explicar de manera manual, principalmente porque los datos que me están dando ya están directos, es decir, que ya se hizo el proceso de los datos. A mí no me están dando las 64 observaciones, me están dando los valores directos, ya la descripción. Entonces vamos a hacerlos tomando en cuenta estas fórmulas y todo lo anterior que le expliqué.
Entonces, lo primero es los valores que me están dando. Lo primero, la media poblacional que me está dando el problema, que equivale a 22 horas. La desviación estándar, que equivale a 6 horas. Otro dato importante que me está dando es que se toma una muestra de 64 observaciones. Y esta muestra de 64 observaciones me da como resultado una media muestral de 25. Otro dato importante es el nivel de significación del 5%. Este nivel de significación del 5% equivale a un intervalo de confianza del 95%, es decir, 5% de error y 95% de confianza. Ya dado en tablas estadísticas, este valor de 95% equivale a 1.96. Una vez hecho esto anterior, ya podemos pasar a los pasos de la prueba de hipótesis. El primer paso sería establecer el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué me dice? Según el problema, la hipótesis nula establece que es mayor que la media, porque eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? De que esta empresa, este investigador afirma que el tiempo que los niños de 3 a 5 años se dedican a la atención en casa más se distribuye y lo que ellos quieren determinar es que creen que la media es mayor entonces por eso ahí se establece eso y la hipótesis alternativa que no es mayor. El siguiente paso es buscar ese dato de la tabla que ya se lo facilité. Lo único que le vamos a poner es más o menos 1.96 y luego hacemos uso de la fórmula. Tenemos todos los datos para poder meter en la fórmula y me da un valor de la fórmula de 4. Con todo esto vamos a pasar a la parte de aceptar o rechazar. Entonces, número 1, ya tenemos los datos que acabamos de encontrar. Número 2, vamos a establecer esta zona de rechazo o aceptación. Aquí nosotros vamos a establecer los valores críticos, que en este caso sería más o menos 1.96. Entonces vamos a ubicar el menos 1.96 y el más 1.96. Esto crea un rango entre esos dos rangos, negativo y positivo. El valor que me dio la fórmula equivale a 4. Entonces mi pregunta es, ¿este número está dentro de ese rango de menos 1.96 a más 1.96? Definitivamente está fuera del rango. Por ende, mi respuesta final sería que se rechaza la hipótesis nula con un error del tipo 1. Esto significa que a la hora de establecer el análisis, esta afirmación de que es mayor que la media se rechaza. Por ende, la respuesta al final es que no es mayor que la media, es decir, se encuentra en un rango por debajo de. Y esto es lo que se hace manualmente cuando se trabaja la prueba de hipótesis.